Entonces, arrancamos con usted, senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la Casa de la Oposición. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es necesario hablar sobre la deuda que tiene el gobierno del presidente López Obrador con nosotras, las mujeres. Han sido 51 meses de malas decisiones, de abandono y de políticas públicas ineficientes. 51 meses en los que Morena le ha fallado a las mexicanas. Tanto el presidente López Obrador como Morena son enemigos de las mujeres y de la lucha feminista. Ejemplos hay muchos, desde la cancelación de las estancias infantiles hasta los ataques contra la ministra Norma Piña. Desde el inicio de esta administración, más de 20 programas dirigidos a mujeres han sufrido recortes presupuestales o lamentablemente incluso han desaparecido. La eliminación de políticas públicas con perspectiva de género ha generado un impacto desproporcionado negativo en las mujeres. Por ejemplo, si eres madre de familia y trabajas, ya no cuentas con espacios para que tus hijas e hijos reciban educación de calidad, una alimentación sana o que tengan zonas seguras que los alejen de esta inseguridad terrible que rebasa las calles de nuestro país. No tienes esa alternativa porque el gobierno de López Obrador decidió quitar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo porque eran programas panistas. Con ese argumento las destruyeron. Hoy, si sufres violencia familiar, los refugios para mujeres víctimas ya no pueden brindarte todos los servicios porque el gobierno de Morena les recortó el presupuesto y obviamente las trabas que ponen desde el Ejecutivo Federal hacen que cada día sea más difícil continuar con tus actividades como defensora si estás en un refugio. Hoy no hay presupuesto para tratamientos ni para medicinas. Ya no se entiende cómo es posible que este gobierno no se ocupe de lo realmente importante, por ejemplo, el cáncer de mama. Tampoco lo hay para combatir la inseguridad, mucho menos para programas de empoderamiento femenino. Este gobierno ha castigado duramente a las mujeres. Hay una feminización de la pobreza. Esto quiere decir que más mujeres son pobres y viven una pobreza muy dolorosa. Datos oficiales revelan que más, de 29 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza. Aunado a la falta de ingresos, 33 millones no tienen acceso a la seguridad social. 17 millones de mujeres no tienen acceso a servicios de salud y más de 14 millones no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Las mexicanas se encuentran en una situación de desventaja, por supuesto, y lastimosamente generada por el gobierno de López Obrador. En materia de seguridad, la situación es cada día peor. Los datos oficiales revelan que diariamente asesinan a más de 10 mujeres en nuestro país. 53 mujeres son víctimas de violación y se presentan 11 denuncias cada día por violencia familiar. Aunado a ello, 1 de cada 3 desaparecidos en nuestro país es una mujer. Las mujeres en México necesitan seguridad, empleo, servicios de salud y que se garanticen sus derechos. Por ello, desde este Senado he trabajado en la presentación de más de 250 iniciativas y puntos de acuerdo para que tú y tu familia tengan mejores condiciones de vida. Fui la primera senadora en presentar una reforma constitucional para que el 50% de los espacios en la toma de decisiones sean para mujeres. Hoy, el principio de paridad de género está reconocido en nuestra Constitución. Para que sea una realidad en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes de la Unión. El Congreso ha aprobado la modificación de 40 leyes y son ya un derecho para las mujeres. Lamentablemente, estas reformas no se hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
porque López Obrador se resiste a que las dinámicas de poder cambien. Es un retrógrada que no busca mayores espacios para las mujeres, solo busca poner incondicionales para que le obedezcan. Hay que decirlo claramente, es un misógino y es un machista. La exigencia de este 8 de marzo es clara. El gobierno federal debe parar sus ataques contra las mujeres, debe escuchar los reclamos de justicia y de verdad. El presidente López Obrador debe dejar de ser el enemigo público número 1 de las mujeres. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Gracias a usted, senadora. Arrancaríamos por la última que nos llegó, pero está relacionada con este tema. Magali Juárez le pregunta, dice, las gobernadoras de la 4T dicen que va a caer el patriarcado presidencial en el 2024, pero no pierden la oportunidad para rendir pleitesía a Andrés Manuel López Obrador y a la que parece que es su candidata, Claudia Sheinbaum. ¿No se contradicen? Sin lugar a dudas, este gobierno lo que ha hecho es fortalecer al patriarcado. A ver, digamos, para quienes nos siguen en las redes sociales, ¿qué es el patriarcado? Pues es la definición de los hombres para todas las decisiones en la vida privada y en la pública. Y díganme ustedes, ¿quién es el que define todo en Morena? Pues es un hombre, es el patriarcado. ¿Quién obedece? Digamos, ¿a quién tienen que obedecer todas las mujeres gobernadoras, senadoras, diputadas, políticas de Morena? A un solo hombre. Este 8 de marzo, la verdad es que lamentablemente el gobierno que se dijo que iba a transformar, no ha transformado nada. Al contrario, lo que ha hecho es lastimar a las mujeres. Ver esta foto de las gobernadoras en lugar de estar trabajando en sus estados, me parece que es muy lamentable, porque esas gobernadoras, como por ejemplo la de Guerrero, lo que debería estar haciendo es darle seguridad a las mujeres guerrerenses que están viviendo hoy una tragedia en sus municipios, en sus colonias, en sus pueblos. Esa gobernadora de Guerrero debería de dejar de estarse tomando fotos con la corcholata favorita de López Obrador y debería de darle respuesta a las mujeres de Guerrero que añoran un buen trabajo, que añoran seguridad, que añoran que no las levanten los del crimen organizado, que añoran que no las violen, que no las toquen. Pero en lugar de eso, las gobernadoras están pensando en cómo, pues digamos, cómo ayudar al patriarcado de López Obrador. Muy lamentable, por cierto. Gracias, senadora. También le pregunta Magali Juárez en el mismo tema. La agenda de la mayoría legislativa de Morena se ha impuesto en el Congreso. Esto ha impedido privilegiar otros temas prioritarios como la agenda de temas en favor de las mujeres, ¿no? Sin lugar a dudas, a ver, es claro que no hay iniciativas que ayuden a las mujeres que tienen que trabajar. No hay iniciativas, no hay presupuestos que ayuden a las mujeres que tienen que dejar a sus pequeños, a sus bebés. Destruyeron las estancias infantiles que cuidaban a la primera infancia, destruyeron las escuelas de tiempo completo. Estas dos decisiones de López Obrador y de la mayoría de los diputados, a quien más lastiman son a las mujeres. Hoy, porque he tenido testimonios de mujeres, hoy las mujeres tienen que dejar amarrados a sus hijos en su casa para que no se lastimen, para que no se quemen, para que no se dañen. Hoy las mujeres tienen que dejar con sus otros hijos menores de edad a sus pequeños, a sus bebés. Hoy las mujeres tienen que dejar lamentablemente en lugares insalubres, sin protección civil y sin buenos alimentos. Todo eso que sí se protegía en las administraciones anteriores, hoy López Obrador simple y sencillamente lo destruyó. ¿Por qué? Porque es un misógino y es un machista. No piensa, no se pone a ver la trascendencia, digamos, de sus decisiones. Él lo único que piensa es en votos. Y ahí tiene a la mayoría, por cierto, de diputadas de Morena votando para destruir
los presupuestos a favor de las mujeres. Qué triste, ¿no? Porque hemos luchado durante muchos años para que una mujer garantice en la toma de decisiones que las demás mujeres puedan vivir bien. Pero hoy, lamentablemente, Morena vive en un patriarcado, vive con el poder de un solo hombre, que es el que las manda, es el que las y los dirige y es el que lamentablemente está destruyendo el presente y el futuro de las mujeres en México. Gracias, senadora. Permítame un segundo. ¿Vale? Es que Adrián Ojeda nos había mandado su pregunta. Dice, permítame un segundo. Aquí está. Dice, ¿qué opinión le merece que la Cámara de Representantes de Estados Unidos haya dado trámite a una resolución en la cual, para pedirle al presidente Biden, que le autorizaría al presidente Biden usar a sus Fuerzas Armadas en territorio mexicano contra los cárteles? Bueno, primero que nada, decirte, Adrián, me llamó mucho la atención cuando empecé a leer algunas notas sobre el tema. Entiendo que lo que sucede es que es una iniciativa, o sea, no es una ley, es una iniciativa presentada en Estados Unidos y que va, digamos, en la lógica de los extremos de Estados Unidos, pues están buscando tener un discurso, incluso iniciativas, para que su electorado pueda estar acompañándolos en las siguientes elecciones, y lo mismo demócratas que republicanos. A mí lo que me preocupa muchísimo es que este tipo de propuestas incluso están siendo en los dos partidos, tanto en demócratas como republicanos. ¿Por qué? Pues porque López Obrador les está dando todo el discurso que claramente ellos van a ocupar en sus elecciones en Estados Unidos. Claro que hay hay un acompañamiento de López Obrador con el crimen, con la delincuencia, con los cárteles, es evidente, es público, digamos, esta retórica de abrazos, no balazos, no solamente pasa porque lo diga el presidente, sino porque es la realidad. Están abrazando a los cárteles en México, están apapachando a la delincuencia, están permitiéndole a los delincuentes que se apoderen de los municipios en este país. Pues por supuesto que lamentablemente es muy tentador para los candidatos y para el discurso en Estados Unidos hacer este tipo de propuestas, que reitero, no son leyes, pero son iniciativas que nos deberían de preocupar como mexicanos, porque en estricto sentido, hoy lamentablemente el presidente López Obrador les está poniendo en bandeja de plata el discurso en Estados Unidos, porque la realidad es que sí, es que López Obrador abraza a los cárteles y abraza a los delincuentes en este país. Gracias, senadora. Le pregunta Gerardo Segura varias cosas. La primera, López Obrador ha creado la crisis más grande en el tráfico de fentanilo, según la DEA y legisladores republicanos, por permitir que los grupos delincuenciales hagan lo que quieran sin control alguno. Y ahora se ven las consecuencias al presentarse iniciativas en Estados Unidos para que su ejército intervenga en México. ¿Cuál es la responsabilidad de López Obrador en todo esto? Es justamente eso, es que la responsabilidad es absolutamente de un presidente negligente como es López Obrador. El tráfico de fentanilo es brutal para las dos naciones. No solamente ya somos, digamos, una nación de paso, ya hoy lamentablemente estamos viendo las tragedias en las que están inmersas las familias mexicanas porque este gobierno decidió pensar electoralmente y no pensar a favor de la vida, a favor de las familias y de la protección, de la seguridad de los mexicanos. Pensando solamente electoralmente, pues vemos lo que pasa. Vemos cómo están cercanos y hoy lamentablemente estamos viviendo un narcogobierno. Esa es la realidad. Es terrible pensar que el gobierno que había prometido una transformación, pues hoy
lo que estamos viviendo es la degradación absoluta y lamentable de la administración pública, porque simple y sencillamente están tirados de brazos. Porque les conviene, por cierto, porque este amiguismo, este compadrazgo, digamos, pues, esta asociación del gobierno con el crimen organizado, al gobierno le da poder y al crimen organizado le da mucho dinero. Terrible. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura, ¿es posible fincar responsabilidades penales contra López Obrador por los ataques contra la Corte y en especial contra la ministra Norma Piña, que ponen en riesgo su vida? Perdóneme, que ponen en riesgo su vida, como se ha visto con las diversas amenazas hacia su persona. Bueno, a ver, yo lo he dicho públicamente en mis redes y estoy absolutamente convencida, y hoy en esta contramañanera lo refrendo. López Obrador será el responsable si algo le sucede a la ministra Norma Piña y al Poder Judicial. López Obrador será el responsable porque esa agresión sistemática desde las mañaneras es el peor ejemplo que un primer mandatario puede dar a la ciudadanía. Si alguien se siente con el derecho de lastimar, de tocar a una o a un integrante del Poder Judicial, incluso a la propia ministra presidenta, es porque López Obrador se los permite, porque López Obrador lo incita, porque López Obrador todos los días, lamentablemente, ocupa su tiempo para lastimar a quienes no piensan como él o para lastimar a los demás poderes. Para mí, y lo he dicho públicamente, es necesario que pare sus ofensas. Es necesario que en este marco del Día Internacional de la Mujer, López Obrador se dé cuenta del daño que le está haciendo a todas las mujeres mexicanas. Si es capaz de agredir, de violentar y de lastimar así a la mujer más poderosa de este país en términos públicos, la ministra Norma Piña es la mujer más poderosa. Si López Obrador se siente con el derecho brutal, terrible e inhumano de lastimarla y de ofenderla, imaginen el ejemplo que le da a toda la sociedad. Esto ya debe parar. Por el bien de las mujeres, por el bien del Poder Judicial, pero sobre todo por el bien de mujeres y hombres que debemos de construir un mejor país. Gracias, senadora. También le pregunta si debería renunciar Mario Delgado por los señalamientos que hay en Estados Unidos de sus vínculos con el narcotráfico. Bueno, lo hemos dicho, claramente ahí están las bitácoras de los vuelos, ahí están las camionetas que usaba con los delincuentes, ahí está todo el registro. No le pasa nada a Mario Delgado, pues porque tienen todo el poder a su servicio. Pero es claro que lo que ha hecho, la posición que ha tomado el hoy presidente de Morena, pues deja mucho que desear con sus anteriores discursos. Esos discursos de los que hablaba a propósito de los derechos humanos, por cierto, ¿no? A propósito de las libertades, hoy está sujeto al poder y al dinero que recibe. Muy lamentable y, por supuesto, debería de renunciar. No solamente debería renunciar a la presidencia Morena, debería de renunciar a todos los discursos terribles y lamentables que ha dicho últimamente. Gracias, senadora. Y para finalizar, de Gerardo Segura le pregunta si interpondrán demandas contra el ejército por las masacres contra civiles como la registrada en Tamaulipas la semana pasada. Bueno, este tema, sin lugar a dudas, es importante y muy delicado. Me parece que es necesario que haya transparencia y que haya certeza de lo sucedido. Por el bien, por supuesto, digamos, de esta lucha en contra del crimen, pero también por el bien de los derechos humanos. Es evidente y es necesario que, pues, que se aclare por parte del gobierno y de la propia Sedena los hechos. Carlos Guzmán le pide una reacción
sobre las declaraciones de la ministra Norma Piña a jueces, donde les pide ser independientes, pero no cobardes en estos tiempos difíciles. Esto relacionado con la admisión de las 7 acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B por parte de la Suprema Corte. Bueno, yo publiqué el viernes pasado mi columna en el Universal y justamente describía esta fortaleza que tiene la ministra Norma Piña, y uno de los atributos que yo le adjudicaba, porque me parece que son claramente públicos, es la prudencia. Y es justo lo que ella pide, ¿no? Les dice a los jueces ser independientes, por supuesto, ¿no? Ser prudentes y también, por supuesto, este tema de no ser cobardes. Yo creo que hoy es tiempo de valientes. Hoy es tiempo de hombres y de mujeres valientes. Hoy es tiempo de que le pongamos un freno a lo que está pasando desde Palacio Nacional y en contra de los mexicanos. La verdad es que cada que leo y cada que escucho o veo alguna referencia de la ministra Norma Piña, pues me siento más representada. Yo creo que representa esa voz, esa inteligencia, incluso yo diría, esa prudencia representa muy bien al Poder Judicial. Qué bueno por las y los ministros, qué bueno por el Poder Judicial mismo y por supuesto todo mi respaldo a ellos. Gracias, senadora. Silvia Arellano le pregunta, a un año de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz, al menos 800 personas detenidas inicialmente por eso permanecen en la cárcel, al reclasificarles el mismo por delito contra las instituciones de seguridad pública e imputarles otros crímenes más. ¿Se le haría un llamado al gobernador o qué podrían hacer los senadores, ya que de acuerdo a los abogados que pugnaron por la derogación del delito, el gobierno estatal lo que ha hecho es simular que cumplía con lo dispuesto con la Corte y usar otro delito para detener a rivales políticos o personas incómodas? Sí, bueno, a ver, me parece que de los peores ejemplos de gobiernos morenistas en este país, sin lugar a dudas, es el gobernador de Veracruz. Ocupó un tipo penal, ocupó un delito, y cuando la Corte le dice que no, lo que hacen es que reclasifican el delito para seguir teniendo a sus opositores en la cárcel. Claramente el gobernador no está pensando en trabajar para beneficiar a las y los veracruzanos, está pensando en cómo agandallarse, en cómo perseguir, en cómo acosar, en cómo encarcelar a quienes no piensan como él. Yo diría, es uno de los peores ejemplos de gobernantes en este momento. Lo que está haciendo es una prueba brutal de autoritarismo y de violación a los derechos humanos. Sabemos, pues, que se siente poderoso, pero la realidad es que en este mundo lleno de péndulos y de círculos, va a dejar de tener poder. Y claramente va a tener que ser castigado por este tipo de decisiones. Un gobernador que encarcela a quien no piensa como él, simple y sencillamente es miserable. Un gobernador que detiene y que amaga a la oposición, que tiene amenazada a la oposición, simple y sencillamente no sirve para gobernar. Para lo que sirve es para controlar, y ese tipo de gobernadores no le hacen bien ni a Veracruz ni a México. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿por qué la gobernadora de Guerrero protege a la familia michoacana? Bueno, pues, mira, Mayolo, lo decía yo al principio de la contramañanera. La gobernadora de Guerrero ha claudicado en su gobierno. La gobernadora de Guerrero deja que el crimen organizado, los cárteles, hagan el gobierno que ella debería hacer.
hay municipios en Guerrero totalmente cooptados por los delincuentes. No se puede entrar a los municipios, no se puede salir de ellos, no se puede comprar nada que ellos no permitan que compren o vendan los ciudadanos. No hay gobierno en Guerrero. Vemos a la gobernadora venir a tomarse fotos con Claudia Sheinbaum cuando están secuestrando, levantando y matando a las y los guerrerenses. La verdad es que es lamentable para quienes viven en Guerrero ver un gobierno de rodillas a los delincuentes, ver un gobierno que está sujeto a los caprichos de los delincuentes. Yo he podido escuchar varios testimonios de gente de Guerrero que son terriblemente tristes. La gente no puede salir a la calle, la gente no puede salir de sus municipios, las calles están deterioradas, las carreteras están destruidas, todo lo controla el crimen organizado. La verdad es que yo diría, es una muestra clara de cómo esos abrazos a los delincuentes están dañando a los mexicanos y a los guerrerenses. Déjame decirte que estamos ya desde hace varios días iniciando un análisis para ver si es procedente solicitar la desaparición de poderes. Mira, yo sé que hoy no tenemos los votos. Yo sé que si solicitamos, o sea, estamos haciendo el análisis y si lo solicitamos formalmente esta disolución de poderes, pues la primera pregunta que podría venir a ustedes es, pero no tienen los votos. Probablemente no tenemos los votos, pero tenemos la razón. Disolver los poderes en Guerrero hoy se hace absolutamente necesario analizarlo y en su caso presentarlo. Yo les he platicado, yo tengo muchísima familia en varios municipios de Guerrero y las historias que me cuentan son terribles. Levantan a las mujeres, hay un secuestro brutal en los municipios, no hay comercio que no tengan que autorizar los delincuentes. En fin, la verdad es que a todas esas familias que están pasando por unos días negros y terribles en Guerrero, mi solidaridad. Durante muchos años yo acudía, siendo niña, a Iguala, en la calle, digamos, del centro. Pasé durante muchos años mis vacaciones y hoy saber esas historias de amigos, de vecinos, me parece que demuestran que este gobierno es inhumano, es lacerante y daña. Lo mismo en Guerrero que en Veracruz, que en la Ciudad de México. Gracias, senadora. Le pregunta Rubén Arizmendi su opinión sobre la posibilidad de que en el Estado de México por primera vez una mujer sea la gobernadora, independientemente del color del partido, e incluso que en el 2024 por lo menos 5 mujeres más también compitan por las gobernaturas de sus estados, incluso la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, este es un tema importante. Yo diría, qué bueno que las mujeres estamos tomando decisiones, qué bueno que hoy el Pleno del Senado tiene la mitad de los espacios para las mujeres, qué bueno que hay gobernadoras en este país, qué bueno que hay aspirantes mujeres a la presidencia de la República. Por supuesto que lo mejor es que no solamente sean mujeres, sino que también se preocupen y se ocupen de todas las mujeres en México. Una mujer que llega a la toma de decisiones estaría necesariamente obligada por ética a acompañar y a proteger a las demás mujeres. Ver a las gobernadoras, y a mí hay 2 que verdaderamente me impactan de manera lamentable, y una jefa de gobierno. Ver a la gobernadora de Campeche no dando resultados a su estado y solamente siendo la vocera
de lo que quiere hacer el presidente de la República me parece tristísimo. Ver a la gobernadora de Guerrero en esas fotos mientras a las mujeres en su estado las están desapareciendo me parece terrible. Ver a la jefa de gobierno de esta ciudad tomarse selfies con sus amigas, mientras la Ciudad de México es la cuarta entidad federativa con más asesinatos, me parece, yo diría, algo que no se puede entender. Así es que qué bien porque las mujeres estén tomando decisiones y qué mejor porque las mujeres trabajen a favor de todo el pueblo mexicano y no a favor de un solo hombre, por cierto. Gracias, senador. Alberto Valderrábanos le pregunta su opinión sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde involucran algunos de esos elementos en hechos de sangre. Bueno, lo he dicho, me parece que la Sedena debe transparentar lo que está pasando, la Sedena debe informarle al pueblo de México cuáles son las acciones que están tomando y, por supuesto, si el tema es un tema de seguridad, hacerlo público. Y si no, también hacerlo público. Si el tema es un tema de error en el uso de la fuerza, si el tema es un tema de negligencia, si el tema es un tema de abuso de poder, hay que hacerlo público. Y si lo están haciendo en función a sus facultades, también me parece que hoy México se merece saber la verdad. Y para finalizar, senadora, Claudia Flores Barreto le pregunta su comentario sobre la declinación de Juan Cepeda en el Estado de México. ¿Beneficia esto o va por México? Bueno, decir que claramente la decisión de Movimiento Ciudadano es una decisión importante para ellos y también para esta gran alianza del PAN, PRI y el PRD. Yo decirle a mi querido Juan Cepeda, bienvenido, si esa es la decisión, bienvenido a trabajar junto con esta gran alianza. Yo estoy convencida que a los mexiquenses los tiene que mover el desarrollo, la prosperidad, la seguridad, que haya medicinas en los hospitales, que las carreteras funcionen. Es claro que todo eso no lo va a poder dar la corcholata favorita de Morena. Destruyó la SEP, destruyó el municipio. Hoy claramente no tiene buenas cartas credenciales. Así es que bienvenido, MC, si así lo deciden, bienvenidas a esta gran alianza. Ojalá y así lo decidan. Es más, yo diría, ojalá y hoy empiece una gran ruta para que MC, junto con el PAN, el PRI y el PRD, rumbo al 2024, podamos detener al populismo, podamos detener estos malos gobiernos y podamos generar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Senadora, son todas las preguntas que tenemos. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la prensa y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos terminando. Muchas gracias, senadora. Buen día, buena semana. Muchas gracias a ustedes y que tengan la mejor de las semanas.